Hola queridos amigos de Leo, bienvenidos a Lely Astral, Tarot para mejorar tu vida. Estamos hoy aquí en tu especial de esta semana. Bueno, te recuerdo que te quiero mucho y te invito a suscribirte para apoyar un refugio de animalitos rescatados que tenemos. Tu lectura hoy la abre el arcángel Metatrón y te dice lo siguiente: confía en el futuro. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro. Confía en que la manera en la que ocurren las cosas es la más adecuada. Mira que es un mensaje bien bonito. Te está diciendo todas las cosas siempre tienen un propósito. O sea, nada ocurre porque sí. Lo que se va, lo que llega a tu vida siempre tiene una razón de ser. Entonces quiero que en este momento escribas en los comentarios: confío en el futuro. Que lo decretes, que lo afirmes, porque de esa manera créeme que tu vibración se eleva, comenzamos a mover cosas en el plano astral y eso se ve reflejado en esta realidad material. Bueno, en este 3D. La lectura de hoy es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Hoy tenemos dos partes. Primero vamos a ver qué es lo que debes trabajar a nivel espiritual. Recuerda que la base de todo lo que pasa en tu vida se mueve en el mundo espiritual. Entonces es necesario también que al menos una vez a la semana escuches qué es lo que debes trabajar, qué está pendiente por resolver. Y luego vamos a ver qué debes saber en el amor. Bueno, ¿qué debes saber de trabajo espiritual? Tu primera carta te dice: la naturaleza es tu consejera. Mira que esto me habla acerca de algunos de ustedes necesitan algún tipo de retiro, de viaje, una escapada como a conectar con la naturaleza, a conectar con Madre Tierra. Me resuena mucho rituales que tengan que ver con anclaje a Madre Tierra, grounding, jardinería, tiempo con tus mascotas, abrazar árboles, armonizarse, todo con elemento tierra, ¿sí? Fangoterapia. Todo esto les podría ayudar mucho para anclarse un poquito, ¿sí? Me dice: no faltes a tu palabra. Otra de las cosas que debes trabajar, por aquí va pasando mi Sarila, que debes trabajar en este mes, sobre todo en estos días, bien importante, es no procrastinar. Me dice que muchos de los Leo tienen grandes ideas que hacen, o sea, tienen una capacidad para generar ideas muy inmensa, pero que se comprometen ustedes mismos con ustedes mismos a hacer cosas y siempre las van aplazando. Eso te está robando ideas, eso te está robando energía, eso te está robando tiempo de hacer realidad tus sueños. Entonces, tu consejo número 2 es no procrastinar, más bien cumplir todo aquello con lo que tú mismo te has comprometido, bien sea hacer ejercicio, hablar otro idioma, emprender un negocio. Consejo número 2 de energía y espiritualidad. Entonces, primero, anclaje a Madre Tierra. Segundo, no procrastinar. Tercer mensaje de espiritualidad que debes conocer en estos días: usa las armas de tu intelecto. Mira que para un problema o una situación un poco densa, un poco compleja en estos días, te está diciendo: es momento de aplicarle un poco más de razón y menos de corazón. Recuerda que siempre debemos buscar tener un balance en estas energías, ¿sí? Siempre debemos buscar estar como en ese equilibrio. Entonces te está diciendo un poquito menos de sentimentalismo, de emocionalidad y un poco más de razón. Esta situación me resuena que tiene que ver con el plano familiar. Entonces vamos viendo tercer mensaje: anclaje a tierra, no procrastinar, más razón. Respecto a crecimiento te dice: sé honesto contigo mismo, contigo misma, ¿sí? Me dice que algunos de los Leo están o haciendo cosas
por agradar a los demás, pero que no se sienten cómodos. Puede ser haciendo cosas por la pareja, por la familia, por sus jefes, pero sienten como un conflicto emocional bastante fuerte con algo que están haciendo. Me dice, aprende a ser honesto, honesta contigo misma y a darte cuenta de que debes seguir siempre lo que te dé paz, lo que te dé armonía y tranquilidad. Por otro lado, el negativo Malkiel me dice, tienes que subir tu autoestima y sentirte capaz de conquistar tus objetivos, ¿ok? Entonces es bien importante que puedas hacer esto, ¿sí? Listo, esta es tu parte energética. Te recomiendo esta semana trabajar el chakra número 3, ¿ok? Todo lo implicado a chakra número 3, a tener voluntad, ¿ok? Voluntad. Pasamos, ese es tu trabajo espiritual, lo que te mandan a decir tus guías. A la parte de amor. Veamos iniciales importantes. Tenemos la letra G, la letra N, la letra R, la D y la S. ¿Ok? Por acá hay una C también. Puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen. También puede ser que esté en medio del nombre. Signos importantes: Piscis, Acuario, Aries, Leo, y en ese caso guíense por su ascendente Venus, y Sagitario. Si quieren una lectura donde se separe conexiones y solteros, pueden ir al especial amor. ¿Qué es lo que debes saber y trabajar en amor? La carta del mago es una carta bien importante. Es la carta en esotérica antigua que representa al alquimista, al mago, al creador de la realidad. Y esta carta te dice en este momento, estás teniendo el tipo de vida sentimental que estás creando en tu mente. Recuerda que si lo creas en tu mente, lo creas en tu mundo. Entonces te está diciendo, ten mucho cuidado con lo que estás creando en tu mente. ¿Tienes relaciones caóticas? Pues amigo o amiga, analiza que así mismo es como estás vibrando. Así mismo es como estás pensando, así mismo es como estás creando la realidad. Entonces te está mandando a analizarte muy bien qué es lo que estás atrayendo para tu vida. ¿Sí? Es una carta bien importante porque nos cuestiona, ¿no? No sé si ustedes han visto, quizá, si lo han hecho, cuéntenmelo en los comentarios y de paso los invito a suscribirse. Como esta imagen que dice que el tipo de relación que tienes es proporcional al amor propio que te tienes, y es totalmente cierto. La carta del 3, que está acá, de oros o de pentáculos, es una carta bien bonita porque es una carta que me habla acerca de tener dignidad en el amor, ¿sí? Me dice, ante todo, tu dignidad, ante todo el respeto por lo que tú eres. Tienes que aprender a amarte, tienes que aprender a valorarte. Este es tu mensaje de amor, ¿sabes? También me habla acerca de una persona que podría estar llegando con una propuesta bien interesante. Siento que es una persona con capacidades artísticas en algunos casos, o puede ser que tú seas como esa persona creativa. Y te dice que es una propuesta que la verdad te conviene muchísimo. En el amor me dice, tienes que bajar un poco la guardia, ¿sabes? No puedes estar ahí como tan prevenido, tan prevenida, vibrando desde el miedo, vibrando desde el temor, porque precisamente eso vas a traer, sino que tienes que vibrar un poco más desde la seguridad. Para algunos, no para todos, me dice que están en un tiempo de soledad, pero que lo miren como un tiempo de tregua, un tiempo de descanso, un tiempo para más bien hacer un análisis de realmente qué tipo de personas es que están atrayendo a sus vidas, ¿sí?
si son personas tan reales, con sentimientos tan honestos como este Rey de Copas, o son personas más bien que son como con un tinte narcisistas. Estás ahí tú, ¿no? Miren que aquí me refleja que algunos de ustedes están entre dos personas. Hay una persona narcisista y hay una persona con amor real. Y aquí estás tú entre la espada y la pared. Me dice: quien te dé paz y tranquilidad, esa persona es. Quien desde el inicio todo ha sido conflictivo, allí por ahí no fue. Y recuerda que atraes y creas lo que crees en tu mente. Bueno, quiero que te suscribas, que actives la campanita, nos des un like y un comentario, te quedes en la meditación que hacemos ya mismo para traer paz, amor, abundancia, luego vayas a tu ascendente y si no le conoces, quiero que vayas a Escorpio. Muchas gracias por escucharnos, que Dios te bendiga y amén. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario
porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.